Bien, vamos ahora a resolver las preguntas del curso de Historia del Perú, Historia Universal, que han venido, espero que hayan venido esta vez bien planteadas, ¿no? Dice, 6.5. En el Tahuantinsuyo, la selva alta era conocida con el nombre de Antisuyo. Más o menos recuerda que luego de la subida de la cordillera de los Andes, hay una pequeña bajada y luego otra vuelta, una subidita. A esta parte, lo que se llama selva, y luego la subidita a esta zona se llama la selva alta. Luego ya baja la llanura a lo que es la selva baja. Más o menos así es nuestro país, visto desde abajo. Una vista así horizontal, más o menos así. Obviamente que este lado pues, del mar. Entonces, tiene una puntita. A esta parte de acá se le conoce como la selva alta. Bien, esa zona era conocida como Antisuyo. El área que quedaba fuera de él configuraba la región Sasha, es decir, la selva donde vivían los Sacharunas u hombres de la floresta. Los soberanos del Tahuantinsuyo no pudieron conquistarlos y anexarlos, era el límite natural, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Veamos. 1. Su organización política era dispersa y es un poder centralizado. Te cuento que en esta llanura es así. Las tribus viven de manera muy dispersa. Hay mucha distancia entre ellos y además no se pueden construir vías de comunicación virreyes. Capayán no se podía hacer con unas vías de comunicación que tenían los incas. Por lo tanto, la 1 es correcta. Con eso descartamos la clave C, que dice 2 y 3, y la clave B. 2. Los pueblos amazónicos tenían superioridad en táctica militar. Cuando hablan de estos pueblos amazónicos, no, pues no. Eran tribus más que pueblos o civilizaciones como la incaica. Más bien están en una desventaja. La 2 es incorrecta. Por lo tanto, la clave B descartamos. Y verificamos con la 3. ¿Existía una densa vegetación y una dificultad en la comunicación? Claro, por el tipo de flora y fauna que había en la zona, no se podía establecer redes comunicacionales. Por lo tanto, la respuesta sería A, 1 y 3. Aunque también recuerda que acá hay una tribu que es muy debatible si es que fueron o no conquistados o dominados por los incas, que son los chachapoyas. Una tribu muy misteriosa que, bueno, con esto de las redes sociales actualmente está teniendo una nueva vigencia. Inclusive ahí se dice que está segundo Machu Picchu, ¿no? Bueno, ya hay muchos misterios sobre estas civilizaciones específicamente. Inclusive ahora última sesión de estudio genético de ADN donde mostraría que los chachapoyas realmente tuvieron una fuerte resistencia a los incas porque han mantenido una diferenciación genética a diferencia de los otros pueblos conquistados. Muy bien, la clave sería entonces la A. Bien, chiste 66. En el periodo del Perú colonial o virreinal, bueno, yo usaría más el término virreinal porque políticamente una cosa es colonia y otra cosa es virreinal, ¿ok? Hay que tomarlo en cuenta eso. España tuvo muchos virreinatos, incluido el virreinato de Cataluña y otros más, ¿ok? Ya algún día, si se da el caso, si te suscribes, hablaremos más de la diferencia. Dice, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX ocurrieron una serie de fenómenos económicos y ideológicos. En ese sentido señala lo correcto. A ver, la conquista, la invasión española, la conquista y las enfermedades del viejo mundo provocaron una catástrofe demográfica en la población indígena, en particular de la costa peruana. Interesante pregunta. Puede ser que sea esta. ¿Por qué? Porque es cierto, los españoles, cuando llegan más que asesinatos, ¿no? A través de las armas a la población indígena, la mayoría de muertes fue ocasionada por enfermedades que la gente no, pues su cuerpo no estaba adaptado, como la viruela, el sarampión y otras enfermedades más, la fiebre amarilla, ¿ok? Puede ser raro, aunque algo me hace dudar acá, la costa peruana. Bueno, continuamos. En el sistema de república de españoles y república de indios, desvinculó a los otros sectores sociales. Por eso la sociedad peruana fue republicana. En esta época, en la época virreinal, ¿podemos hablar de republicanismo? No. La B en una, no va a la de Cárdenas. Sigamos. La base de la economía fue la agricultura de exportación. Generalmente fue la minería. En esta época, por si acaso, se producía azúcar, tabaco y algodón para los mercados de Europa y Norteamérica. Norteamérica, para nada, no tiene nada que
ver eso. Norteamérica todavía no había un intercambio económico ahí, realmente un intercambio con la metrópoli que está en España. La D. El virrey Francisco Toledo reorganizó el virreinato peruano con la creación de intendencias. Oye, pero esas intendencias se crearon después de la rebelión de Túpac Amaru, ¿te acuerdas? Antes habían corregimientos, ¿ok? Pero debido a la alta corrupción y al mal manejo de los corregidores y luego de la sublevación de Túpac Amaru, se decretó que se cambien estos por las intendencias, que son los actuales departamentos. Y esto no lo hizo Toledo, pues Túpac Amaru, estamos hablando del siglo XVIII, 1700. Más de 1700, la mitad de 1700 aproximadamente. Entonces esto no lo hizo el virrey Francisco Toledo. Por lo tanto, la clave sería la A. Bien, pregunta 67. Bueno, ya vimos que en la primera hablaron del incanato, en la segunda hablaron de la época del virreinato y ahora estamos hablando ya de la época republicana, ¿no? Estamos en el siglo XIX, en 1800. Dice, un lector interesado en la historia del Perú decimonónico halló una caricatura donde se presenta una escena del periodo de la era del guano. ¿Te acuerdas que la era del guano Jorge Basadre lo llamó la prosperidad falaz? La prosperidad porque estuvimos bien, pero solamente estuvimos bien por un tiempo, cuando pudimos haber estado mucho mejor, o pudo tal vez ser inicio de que el Perú se potencialice de manera sostenible. Pero es como, por ejemplo, cuando tú vienes jugando a la tinga, ¿qué se va a hacer? Bla, 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 bla. Autos, casas, tecnología, último modelo, gastos, super fiestas. Pero eso es pensar en el momento. ¿Y qué va a pasar luego del futuro? Más o menos el Perú tuvo una prosperidad falaz. Se le llamó Basadre porque el Perú tuvo mucho dinero debido al guano que vendía a la potencia. Bueno, a ese se llamó la era del guano. Titulada, este dibujo se llamó Gratitud de los gallinazos. El personaje ilustrado fue un ministro acusado de ser cabecilla de los consolidados. Consolidados, profesor. Me acuerdo que la prosperidad falaz, el gobernante más recordado es Ramón Castilla, Daniel Echenique y otros más. Pero me acuerdo que en este periodo se dio la ley de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué significa eso? La consolidación de la deuda interna. Obviamente si es interna para adentro, para gente que vive dentro del país. Lo que pasa es que muchos hacendados y mucha gente de dinero dijo, estas tierras lo utilizaron en el proceso de independencia. Así es que pedimos al nuevo Estado peruano que nos devuelva, que haga una contabilidad y nos pague esa deuda por haber utilizado nuestras tierras, nuestros instrumentos, nuestras casas. Esa es la consolidación de la deuda interna. Entonces, como hubo mucho dinero, ese dinero fue derrochado, en aumentar la burocracia. Por cuestiones del partido, más que todo, y por cuestiones de obtener el poder, se aumentó la cantidad de burocracia. ¿Qué es burocracia? Burocracia es cuando aumentas el poder del Estado, el tamaño del Estado. Creando nuevos puestos de trabajo, sí, pero ¿con dinero de qué? Recibido del guano. ¿Está bien o está mal? Es tu opinión. Pero hay algo que sí genera esto, corrupción. Porque ya eliges a dedo y aseguras el puesto de trabajo sin ver su eficacia, su eficiencia en el trabajo, sino solamente porque desde tu partido, acuérdate que en esta época estamos entre militares liberales y militares conservadores que se disputaban el poder. Muy bien, dice, un ministro acusado de ser cabecilla de los consolidados, o sea, los patitas que se favorecían con esta deuda interna y favorecer a sus amigos. Esta imagen ilustra uno de los episodios más importantes en el país. A ver, ahí está. Entonces, en este periodo, en la consolidación de la deuda interna, ¿qué sucede? ¿Es un caso de violencia política? No, necesariamente. Bueno, ya si quieres el término violencia, estirarlo, no. Pues, violencia, por ejemplo, política cuando un presidente persigue a sus opositores. El caso del gobierno de Guía, por ejemplo, el caso de la medida de Velasco Alvarado. Eso es violencia política. Ineficacia estatal. ¿Qué significa ineficacia? Cuando tú te pones una meta, pero eres incapaz de conseguirla. Ineficacia estatal. Bueno, tampoco está relacionado con ese término, por algo bien sencillo, porque acá la meta no era fija. El Perú no tuvo una meta fija en este año. No hubo una meta de industrializarnos, ¿no? Que podía ser una opción.
Entonces no hubo esta meta. Por eso no se puede hablar de ineficacia estatal. De crisis generalizada, no, por eso se llama prosperidad. No hubo crisis en esta época, hubo abundancia, solamente que no se pudo canalizar a futuro como algo sostenible. Corrupción pública. ¿Por qué corrupción pública es la clave? Claro, porque al inicio, cuando se dio esta ley de consolidación de la deuda interna, algunos hacendados o algunos personajes habían valorizado que lo que le deben estar a 7 millones, pero luego aparecía 10. Y esto ya se desenvainó, eso se descontroló en la época de Chelique, donde ya valía 25. Y no estoy hablando de 25 soles, sino estoy hablando de 25 millones. O sea, la deuda empezó a valorizarse. ¿Y por qué? Por personas como este señor que empezaron a inflar las cifras para favorecer a sus amigos. ¿Cómo se llama eso? Corrupción pública, porque viene del Estado. Solamente acuérdate de algo. Muchos profesores critican, ¿no?, de que el Estado debe preocuparse, pero recuerda algo: esto está formado por seres humanos. Y así como esos profesores critican de que, oye, ¿cómo que al recibir la hostia ya te vas a volver un ser divino? Igual, ¿cómo por tener un cargo público te vas a volver un ser puro, inmaculado, que no va a querer favorecer a nadie? Entonces, realmente se ha dado esto, que cuando se aumenta el tamaño del Estado, aumenta el tamaño de la corrupción pública. Por lo tanto, la clave es la D. Bien, ahora vamos con las de historia universal. No te olvides suscribirte. Veamos. 6.8. Entre los factores que posibilitaron el desarrollo del ciclo de Pericles. Bueno, tú sabes que la Iglesia pasó por muchas etapas, ¿no? La etapa minoica, ¿te acuerdas del rey Minos? La etapa micénica, ¿no?, cuando se encontró la supuesta máscara de Agamenón. Luego tenemos acá la oscura, el periodo arcaico, ya aparecen las primeras formas de gobierno, las polis. Y luego tenemos pues el ciclo de oro. En este ciclo de oro, también llamado periodo clásico de Grecia, en este ciclo es donde aparece el men, el que hizo que Grecia sea la civilización de moda, Pericles, un gobernante que fue el que llevó y embelleció la ciudad. Aparte, ayudó mucho a lo que conocemos ahora como la filosofía. Fue la época de Platón, Aristóteles, Sócrates, sobre todo Sócrates. Fue la época también de los grandes literatos, Sófocles. También fue la época de Gran Fidias, ¿no?, el Partenón, esa montañita que todos conocemos ahí, desde el Caballero del Zodiaco, esa montañita que tenemos ahí, hasta la Acrópolis. Entonces fue la época de la Grecia clásica. Muy bien. Dice, los factores que posibilitaron el desarrollo del ciclo de Pericles. ¿Qué factores posibilitaron el desarrollo de este ciclo de Pericles? O también llamamos periodo clásico. Representando una época de oro de la poli ateniense. ¿Qué cosa causó esto? A ver, vamos a ver. La 1. Las guerras médicas que consolidaron Atenas a través de la Liga de Delos impuso su predominio comercial en la Hélade, correcto. Antes del periodo clásico se dio las famosas guerras médicas. ¿Por qué fueron médicas? Entre el Salud y el Cis, no, pues, guerras médicas porque fue entre griegos y persas. Médicas porque los griegos a los persas le llamaban medos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Luego de esas guerras, los griegos se juntan, porque eran pequeñas ciudades-estado, cada uno separado, y se juntan y vencen a los persas. Luego le permite eso a Grecia, sobre todo a Atenas, una ciudad-estado, a tener el florecimiento junto con este gobernador. Obviamente esto iba a tener un conflicto. ¿Conflicto con quién? Con los espartanos. Por tener control. Y aparte tenían distintas formas de gobierno. Una cosa era el gobierno en Atenas y otra cosa era la monarquía aristócrata en Esparta. Esto va a llevar justo en los 2 últimos años de Pericles a las famosas guerras del Peloponeso. Guerras del Peloponeso. Bueno, compadre, ya vencimos a los persas, ahora nos echamos uno entre los dos para tener control de la zona. Muy bien. Bueno, una de las causas para que aparezca el ciclo de oro fue que se venció en las guerras médicas a través de la Liga de Delos, ciudades que estaban anexadas con Atenas. La 1 es correcta, por lo tanto descartamos la A, que dice solo 2, la B, que dice 3, y nos queda la C y la D. Luego, las guerras del Peloponeso que permitieron...
La guerra del Peloponeso es una causa, no, porque es después del Siglo de Oro, se desarrolla después, bueno, los últimos años de Pericles y luego también. Por lo tanto, descartamos la 2. La clave sería así, pero a ver, vamos a verla por si acaso la última. La guerra de Troya, habíamos hablado de la máscara de Agamenón, la guerra de Troya, si es que se desarrolló, porque acá los investigadores dicen que sí fue, otros dicen que solamente fue una cuestión mitológica. Si se dio el caso, o si tú tomas como en cuenta la referencia mitológica de Homero, se dio en la época micénica. No fue una cosa anterior, una causa para el Siglo de Oro. Por lo tanto, confirmamos que la clave es la C. Bien, vamos ahora con el chiste 69. Como ven acá, dice, en la imagen se representa esquemáticamente un feudo medieval. Tema, Edad Media o feudalismo. En el que se aprecia el castillo del señor y su reserva. ¿Qué era el señorío feudal? El feudalismo fue una época en la cual había una relación de dependencia entre un siervo y su señor feudal. Vamos a colocar acá con su sombrerito de la época. En la cual él le daba su trabajo, le daba su tiempo a cambio de tener una tierra donde vivir y obviamente ser protegido por los caballeros que a su vez eran siervos del señor feudal también. Muy bien, entonces veamos acá, observen todos. Aquí lo que se apagó, ahí está. Dice, en la imagen se representa el feudo medieval en que se aprecia el castillo del señor. El señor feudal donde vivía con su familia, en el castillo. Obviamente por la protección también vivían los caballeros, que eran una especie de guardia de este señorío feudal. Muy bien. Y su reserva de un lado, la comida, la cual se alimentaba el señor feudal, sus familiares, era producida en la reserva señorial. Y tú te preguntarás, ¿quiénes producían ahí? ¿Los caballeros? No. Habían los siervos. Los campesinos de la época eran conocidos como siervos. Ellos también le debían su protección, su seguridad a su señor feudal. ¿Ok? Entonces, ¿los siervos dónde vivían? ¿En el castillo? No, vivían afuera del castillo, en una zona que se le llamaba aldea. Y aparte se le daba una tierra para que cultiven ellos sus propios alimentos. ¿Cómo se llaman esas tierras? Mansos. Muy bien. También había tierras comunales, por ejemplo en los bosques, ¿no? Tierras que servían para todo el señorío feudal. Bien, vamos ahora sí con las preguntas. Pero continuamos, vamos a continuar con la lectura. Dice, así como la aldea campesina rodeada por los mansos y tierras comunales del otro lado. Mientras que el señor desde su castillo ofrecía protección a los campesinos, estos se quedaban obligados a cumplir una serie de derechos feudales en favor del señor feudal. Por eso era una relación de dependencia entre tanto los siervos como el señor feudal. En esa época había comercio muy poquito, tampoco había moneda de dinero. Muy bien, dice, a ver, el pastoreo del ganado señorial, derechos feudales a favor del señor feudal. Atentos con la A. El pastoreo del ganado señorial en las aldeas campesinas. Acá en las aldeas se pastoreaban, no, porque las aldeas es un lugar de vivir. Despertamos la A. La tal de manera para el señor en los mansos aldeanos. Los mansos eran tierras para que los aldeanos puedan cultivar su comida. Acá no tiene nada que ver de madera. Despertamos la B. El trabajo gratuito en las tierras de la reserva señorial. ¿Quiénes cultivaban la comida en la reserva señorial? Los siervos, claro. Hasta el momento la C es la clave. Por si acaso la D, siempre por si acaso. La siembra de alimentos campesinos en la reserva señorial, no, pues porque mucho que la reserva señorial era para alimentar al señor feudal, no a los siervos. Conclusión, la clave, letra C. Bien, vamos con el último ejercicio, la última pregunta, perdón, pensando en el ejercicio. La última pregunta de historia universal. ¿Qué cosa dice? Los imperios coloniales comenzaron a conformarse en la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estamos hablando de los años 1850, siglo XIX, e inicios del siglo XX, o sea, 1914. ¿Por qué estoy tomando como referencia el 14? Ya tú sabes, pues el 14 aparece en la Primera Guerra Mundial. En ese periodo, los países europeos pasaron por una cosa llamada la Segunda Revolución Industrial. La primera fue en los 1780, 60 por ahí. La Segunda Revolución Industrial va a hacer que aparezcan nuevos países, como Alemania, que se va a unificarse
Han de ser un montón de reinos separados que tienen una lengua común, costumbres parecidas, pero gracias a Prusia se va a unificar, va a formar un país, el país de Alemania, ¿no? Que conocemos ahorita. Dice, países como Inglaterra, que va a ser el papi en esta época. ¿Te acuerdas de Mowgli, el libro de la selva? Ahí está, la época donde Inglaterra llega hasta la India y también a China en la guerra del opio. Francia se achapa a un montón de países africanos, los coloniza. Y acá qué interesante ese término. Cuando hicimos historia del Perú, vimos que una cosa era virreinato y otra cosa es colonia. Ese término colonia es distinto al de virreinato y tiene otras características políticas, económicas y jurídicas. Bueno, sigamos. Francia, por ejemplo, eso explicaría por qué muchos jugadores de la selección francesa, muchos jugadores africanos hablan francés, porque fueron durante muchos años colonia de este país. Italia, profe, pero antes no había pasado la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad. Bueno, eso queda para tu libro. Igual Francia siguió colonizando. Italia se apropió de una zona llamada Etiopía, que actualmente se llama Etiopía, ellos no lo llamaban así, para poder tener parte de esa torta que era África y Asia. Ya no América, pero América ya se había hecho ahora unos 30, 40 años antes, estaba en otra onda. Y Alemania, que es este nuevo país que va a reclamar, se le da zonas, por ejemplo la actual zona de Camerún, pero ellos también querían más. Obviamente el que más se ha expandido es Inglaterra. ¿Te acuerdas que Inglaterra llega hasta la zona de Oceanía, donde están los australianos y los neozelandeses? ¿No? Por eso es que hay mucha población blanca. Y es más, hacen reducción de población. ¿Qué significa? Si bien es cierto, algunos países asimilaban, ¿no? Y dejaban ciertos pobladores, a los pobladores originarios, otros sí hicieron una revisión. ¿Para qué? Para colocar población nueva. Ya que con la segunda revolución industrial, aparece un aumento demográfico, profe en español. Hay más hijos, cada vez hay más personas, viven más tiempo, entonces vienen las colonias nuevos lugares para vivir. No, por ejemplo, el caso de Australia, no se forma un país Australia, Nueva Zelanda, donde la población aborigen prácticamente es relegada a un segundo plano. Muy bien, apropiándose sus materias primas, sometiendo a su población. Por ejemplo, Francia también llega a Asia, a la parte sur de Asia, Indochina, lo que se llamó. Y ahí empieza a promover la fabricación del caucho, que no es natural de la zona. Muy bien, vendiendo sus propias mercancías a estos pueblos colonizados. Una de las consecuencias de esa política es, buen dato, vendiendo sus propias mercancías a estos pueblos colonizados. O sea, por ejemplo, acá tenemos Inglaterra. Inglaterra va a la India, ¿ok? Y luego, ¿qué hace? Saca sus materias primas, ¿para qué? Para que las fábricas inglesas en Manchester y en otros lugares de Inglaterra lo vuelvan, pero ya como una mercancía. O sea, sacan una materia prima y la vuelven como mercancía, y así te aseguras un mercado. A esta etapa se llama imperialismo. Entonces, países como Inglaterra y Italia se posicionaron sometiendo a su población y vendiendo sus propias mercancías a los pueblos colonizados. Una de las consecuencias de esta política en la economía de los países, una consecuencia económica, dice, el cambio de cultivos autóctonos por otros dirigidos a la industria europea, correcto, porque la materia prima son cambios que van para la industria, son los insumos. La A es correcta, parece que es la clave, por si acaso hay que ver las otras. La exportación de mercancías industriales de las colonias a las metrópolis. Oye, se exportaba mercancías industriales, no se exportaba materia prima, la mercancía industrial más bien se importaba. La B, ¿no es? La adopción masiva de creencias cristianas entre los pueblos dominados, no, pues eso del cristianismo ya pasó en un segundo plano. Eso fue cuando se dio el caso de los españoles. La C tampoco es. El surgimiento de una industria colonial que procesaba materias primas. En las colonias hubo una industria que procesaba materias primas, no en las metrópolis, o sea, en estos países europeos, ahí estaban las industrias. Acá solamente era una especie de almacén de materias primas que hay que sacar para volverlos como mercancías. Por lo tanto, la D tampoco es. La respuesta correcta es la A. No te olvides suscribirte.